Mi amado es un manzano. Cantares capítulo 2 y verso 3. Dice, mi amado es un manzano, una planta que da manzanas, se llama manzano. La fruta es la manzana, pero dice ella, mi amado es un manzano entre los árboles silvestres. Ahora mire lo que dice. La versión que yo busqué, que es la traducción del lenguaje actual, dice así, me muero por sentarme a su sombra. O sea, estoy desesperada por sentarme a su sombra. Esa es la traducción al lenguaje actual. A mí me gusta que diga, me muero por sentarme a su sombra. Ok, a la sombra del amado me senté. ¿Está bien? Así que pedimos la bendición de Dios. Y aquí tengo una sentencia ahora que la diré, y dice que el pecado atrofia la capacidad del hombre para conocer la verdad. O sea que Dios presenta su verdad, pero como el hombre tiene la imagen de Dios atrofiada, dañada, no muerta, ¿verdad? La tiene deformada. Entonces el hombre no tiene la capacidad para conocer la verdad. Y Dios, desde el principio, se ha esmerado para que el hombre, tú y yo, conozcamos la verdad. De hecho, Jesús dijo, y conoceréis la verdad. O sea que estamos llamados a conocer la verdad, aunque la capacidad del hombre haya sido atrofiada, aunque el enemigo, que la Biblia dice que la serpiente antigua, el diablo, ha perturbado la obra de Dios. Jesús dijo, cuando ustedes conozcan la verdad los va a hacer libres. Amén. No sé si le estoy llegando con esa expresión. O sea que lo único que puede darte libertad a ti y a mí y al ser humano es cuando llegamos a conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea que cuando conocemos a Jesús, el cual él dice que de sí mismo, que él es la verdad, entonces yo soy verdaderamente libre. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Dice la Biblia, el que al Hijo del Hombre le da libertad es verdaderamente libre. Entonces somos libres en Cristo, nada más. Dije entonces que todos hemos pecado con Adán. Adán cometió una desobediencia, esa desobediencia a la directriz de Dios, cometió un pecado, y la falta que Adán cometió entonces afecta a la naturaleza de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, oiga, somos por el pecado de Adán pecadores. Pero hay un texto en la Biblia que me sorprendió ayer, y el pecado trajo dos cosas, bueno, otras, pero estas dos cosas, y una de esas dos cosas es la muerte. La desobediencia trajo pecado y trajo muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O sea que yo puedo pecar, y el precio que yo estoy pagando por cometer cualquier pecado que Dios considere que sea pecado es la muerte. Y la muerte no es la muerte biológica necesariamente, sino que la Biblia habla de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es que mientras yo esté viviendo en pecado, mientras más yo pecado cometa, entonces yo estaré muerto espiritualmente, separado de Dios. Es lo que dice la Biblia, que es la muerte espiritual. Una separación entre Dios y yo. Vamos, me están siguiendo. Ahorita no hemos atinado a la cosa, pero ok. Así que el texto dice, yo me sorprendí cuando leí eso, en Romanos 5:14, yo quiero que usted lo ponga allí para que lo veamos todos. Romanos 5:14 dice algo que me sorprendió cuando lo leí. Dice que la muerte reinó. O sea que la muerte es un reino.
y tiene un rey. La muerte reinó, gobernó, imperó, dice, desde Adán. Pero miren lo que dice después, dice, hasta Moisés. O sea que la muerte imperó desde Adán hasta Moisés. Y los que murieron después, pues hubo gente que murió. Aparte, lo que quiere decir la escritura allí es que la muerte que imperó desde Adán hasta Moisés, se la achacamos solamente a Adán porque Adán me trajo muerte. Oiga, todos podían decir, es por culpa de Adán. No, yo soy pecador por culpa de Adán. Yo estoy muerto por culpa de Adán. Tenía la gente a quien, una palabra bonita, endilgarle. La gente decía, el culpable de que yo esté pecando es Adán. Yo no tengo la culpa. Y como no había ley, no había normas, no había reglas, eso se valía. Entonces dice, el apóstol que escribe en Romano dice, la muerte reinó desde Adán, dice, hasta Moisés. Porque entonces cuando llega Moisés, Dios sube, se encuentra, tiene un contacto con Moisés y le da la ley. Ahora, en la ley, si yo la violo, si yo la quebranto, entonces yo soy culpable de mi propia muerte y ya no es Adán. No sé si me estoy explicando. Yo soy culpable de mi propia muerte. Porque la ley dice, por ejemplo, no robarás. Cada vez que yo robo soy culpable de mi muerte porque estoy violentando la ley. No jurarás en vano. Yo cada vez que lo hago, cada vez que violento la ley, que rompo la ley de Dios, entonces yo estoy siendo responsable de mi propia muerte. Ya no es Adán que yo puedo decir, no, por culpa de Adán. Ahora yo podré decir por culpa de Adán y por culpa de la ley. Porque la naturaleza la tengo, pero la naturaleza que yo tengo no me permite a mí cumplir la ley y por eso fue que vino Cristo. Entonces yo tengo ahora más razones para ser culpable. Una, soy culpable porque Adán es culpable y soy culpable porque violo la ley de Dios. Ahora, en aquel tiempo era inocente, pero en este tiempo soy consciente de que si yo violo, que si yo desobedezco lo que está acá, entonces yo soy culpable de mi propia muerte. En la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No olvidemos eso. El hombre no conocía ni el mal ni la muerte. Adán fue hecho con eternidad. No conocía ni el mal ni la muerte. No había nada malo que pudiera hacer Adán. Y Adán no iba a morir nunca. Ni físicamente. ¿Te imaginas que Adán estuviera por aquí si no hubiera pecado? Que estuviera en medio de esta humanidad, Adán y Eva y todos los que estuvieron con ellos. Después de ellos, si Adán no hubiera pecado, esto estuviera lleno de gente, pura gente santa. No tendríamos problemas aquí en esta tierra, no habría dificultad de ninguna clase, no habría lágrimas ni llanto. Estaremos viviendo como lo que Dios ha diseñado para el tiempo futuro. Algo así como el milenio o la eternidad, que es lo mejor a lo que anhelamos. Entonces, yo estoy diciendo que Adán perdió la santidad y la justicia. No sé si usted recuerda un pasaje de la Biblia que dice que Jesucristo fue hecho justicia por mí. Entonces yo perdí la justicia, yo necesitaba que alguien me justificara. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz, reconciliación, tenemos paz para con Dios. Pero yo necesito tener fe en Jesucristo. Aquí no me dice que tenga fe en otra cosa ni en otra persona. Dice fe en Jesucristo. Si tengo fe en Jesucristo, entonces yo tengo paz con Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Amén. Yo estoy tranquilo, puedo estar quieto, pero eso se lo debemos al Señor Adán y a la ley que el Señor puso como regla, como norma de vida. El hombre no conocía ni el mal ni la muerte y fue despojado de la gracia. La gracia es el favor que Dios le hace al hombre y que el hombre no merece. Fue sometido al imperio, repito esa palabra aquí. Entonces Adán fue sometido, fue llevado esclavo, fue sometido al imperio de la muerte. Ya Adán estaba en el imperio de Dios, el reino de los cielos, pero cuando él le entrega a Satanás su libertad, sus derechos, su justicia, su santidad por el pecado, por una desobediencia, entonces él pasó inmediatamente a formar parte de otro reino, de otro rey,
otro gobernante, otro territorio, otra forma de vivir completamente distinta, con códigos nuevos, con un vocabulario nuevo, con todo completamente distinto a lo que Dios había establecido en el huerto del Edén para ellos. Así que la muerte comenzó a reinar desde Adán, y la muerte ha sido un imperio. Si sacamos la cuenta cuánta gente ha muerto, por ejemplo en esta semana, o en un año, o en 10 años, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en las pestes que han abrazado a la humanidad, ¿cuánta gente ha muerto por un tsunami, por un terremoto? ¿Cuánta gente ha muerto de hambre, de necesidad? El imperio de la muerte se ha engrandecido en la tierra porque el hombre le ha cedido sus derechos al emperador de la muerte, que es el diablo. Cuando le cedo mi derecho, cuando mi vida está entregada a las reglas del imperio de la muerte, que el imperio de la muerte es engañoso. Me puede presentar el placer, la buena vida, la comodidad. Ancho y espacioso es el camino, dice la Biblia. Los placeres de la vida. Cuando el hombre le entrega su libertad y todo lo que Dios le ha dado al emperador de la muerte, entonces que su líder es el diablo, y que la única forma que él tiene para hacernos suyos es haciéndonos pecar, entonces nosotros estamos sometidos a ese imperio y no podemos escapar de eso, de sus reglas. El Señor ya lo había establecido. Así que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Oiga, como eso fue verdad, entonces Dios sabía todo eso. Dios sabía que Adán iba a fallarle en el huerto. Porque si no, no hubiera matado al cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios mató al cordero desde antes de la fundación del mundo, lo sacrificó. Y el cordero es Cristo, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él lo sacrificó antes de hacer al hombre. O sea que Cristo estaba antes. Y cuando Cristo está antes, oiga lo que voy a decir y siéntese derecho. La creación del primer hombre obedece a un modelo. Hay un modelo eterno que Dios tenía en su corazón. Dije que la creación del primer hombre, cuando Dios lo crea, Dios tiene un modelo. Cuando Dios llamó a Moisés al monte, que Moisés subió a la montaña, al monte Sinaí, Dios le dijo, lo que vas a construir aquí en la tierra, hazlo según el diseño, el modelo, lo que yo te mostré a ti en la montaña. Todo tú lo vas a hacer igual. Y así como en el cielo, en la tierra, no es que dice una canción que ustedes cantan los adoradores, lo que pasa en el cielo es la realidad. Y eso es una sombra que se desata sobre la tierra. Entonces yo estoy diciendo que Adán fue hecho, óigame, Adán, como Dios tenía un modelo, Adán fue hecho por causa de Cristo, porque Cristo murió por Adán antes de Dios haber hecho a Adán. Gloria a Dios. Dios hizo a Adán, pero ya Cristo había hecho un sacrificio por el Adán que Dios había puesto en el Edén. Y no, como decía una persona en estos días, porque este era el plan B de Dios. Dios no tiene plan B, Dios tiene un solo plan, el plan A, y ese no puede fallar. No hay plan B aquí. Plan B tiene el diablo. Si no peca con esta mujer, peca con el alcohol. Si no peca con el alcohol, que mate a alguien. Si no mata a alguien, que robe. El diablo tiene muchos planes, Dios tiene uno solo. Y el de Dios es el que se va a cumplir al final. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, sabemos que la iglesia venció y está sentada ahí en el lugar celestial con Cristo. Ese es el único plan que tiene Dios, y el plan no puede fallar. Entonces yo estoy diciendo que Adán fue hecho por causa de Cristo. ¿Oye lo que dije? Oiga, esto ha confrontado mi vida estos 15 días. Por 15 días y yo quiero que usted oiga. No le salva lo que va a escuchar hoy, no, lo hace maduro. Usted alcanza madurez y usted se forma alimentándose de esta palabra que yo estoy trayendo en esta mañana para este lugar. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo que Adán fue hecho por causa de Cristo, y la Biblia dice en Romanos, ¿qué dice? El cual es ¿qué? ¿De quién? O sea que el que había de venir estaba allí
y del que había de venir hicieron una figura. La sustancia, el original, la esencia ya estaba y dijo, vamos a hacer una figura allá abajo de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? Dios dijo así, hagamos al hombre allá abajo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Oiga, imagen y semejanza. Sígueme oyendo. Así que Adán es figura del que había de venir. Dice que el hombre perdió su capacidad de operar en la dimensión espiritual. ¿Qué hacía Adán en el Edén? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Yo no creo que Adán se cansase. Yo no creo que a Adán le dolía la cabeza. Yo no creo que Adán tenía ningún tipo de enfermedad. Adán era un ser humano de polvo, no de carne y hueso, de polvo, carne, hueso, cuerpo. Pero además de eso, era un ser espiritual. Era un ser espiritual con virtudes o características de las que tenía Dios. Dios tenía espíritu, Dios le puso un espíritu. Entonces llegó a ser en muchos aspectos imagen, semejanza del Señor. Así que cuando vamos a Génesis 1:27 dice eso, que Dios lo hizo a imagen y semejanza. El error del diablo, agárrelo ahí, lo que componen canciones. El error del diablo, el diablo cometió un error en el huerto. Óigame, el diablo cometió un error en el huerto. El diablo creyó que se la comió. Oiga lo que voy a decir, que el diablo cometió un error al provocar la caída del primer Adán. Yo si hubiera sido el diablo, yo me quedo tranquilo. Yo no me meto con eso, porque es que mientras más me meta con lo que Dios está haciendo, más rápido es mi sentencia. Entonces el diablo cometió un error, y el error fue querer provocar la caída de Adán. Y cuando el diablo provoca la caída de Adán, oiga, desata la venida del postrer Adán. Es que ya Dios tenía el plan diseñado, Dios no lo agarró de sorpresa. Estoy diciendo que cuando Satanás hace caer a Adán en pecado, inmediatamente se activó la venida. Ya tenía los boletos comprados del cielo a la tierra. Se activó la venida de Cristo a la tierra. ¿A qué? A enfrentarlo. Está en mi Biblia cuando dice, pero llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de enfrentarlo cara a cara. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No sé si yo me estoy explicando hoy. Todavía no he dicho lo que traigo, que yo estoy dando una imagen una reseña de lo que pasó con nosotros, con los seres humanos. Así que el error del diablo fue ese. El diablo no sabía, anote ahí eso, el que compone canciones. El diablo no sabía que la imagen no se puede matar. Yo puedo matar esa letra. Amén. La imagen no se puede matar. Y el diablo quiso matar la imagen tocando al hombre. Y yo te estoy diciendo, oye, la imagen no se puede matar. La imagen puede caerse, puede desfigurarse. Tú puedes perder la imagen, perderla, pero no se puede matar. Perderla, porque cuando Cristo viene, entonces Cristo implanta la imagen de Dios en tu vida, en el hombre. La única forma de recuperar la imagen de Dios es que nos aferremos de Cristo. Es la única manera, no hay otra. No hay otra. Entonces yo estoy diciendo que el diablo no sabía que la imagen no se puede matar. El diablo ataca la imagen, el diablo ataca la figura, el diablo ataca la sombra, el diablo ataca al hombre, y el único que cae muerto es el hombre. No sé qué dije. El que murió fue el hombre. La imagen sigue. La imagen sigue. La sombra, Eliani la vio en la semana con los adoradores. La sombra, la imagen. Está en mi Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo, la sombra que el diablo quiso matar, que no se puede matar. El que habita al abrigo de la sombra del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La sombra está viva y se mueve. La sombra tiene energía y se mueve. La sombra está aquí en esta mañana, en esta tarde. Estoy diciendo entonces
que el diablo ataca a la imagen, a la figura, a la sombra, pero no puede hacer nada. Entonces ataca al hombre. El diablo no ataca a la esencia, no ataca a la sustancia, a quien proyecta la imagen. No va y se enfrenta con Dios, que es el responsable de que Adán esté ahí. No, él se enfrenta con Adán. Tú viniste a invadirme mi territorio. Adán tenía que decir, ando a hablar con el que me puso. Aquí hay alguien superior, me puso aquí estoy. Él intenta matar la imagen y la imagen no se puede matar, a menos que mates a la esencia. Si el diablo mata a Dios, mata la imagen. Si el diablo mata, destruye a Dios, pero la Biblia dice que Dios es eterno, que Dios vive por los siglos de los siglos, que Él es el anciano de días, que no hay muerte. Él venció la muerte, o sea que el diablo no puede hacer morir a Dios. Y si Dios no puede morir, entonces tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. La sombra de Dios se cubre. Así que, a menos que mates la esencia, a menos que mates la sustancia, a menos que mates a Dios mismo, que Él fue quien hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Otra cosa que dijo Eliani, que yo me sorprendí porque lo dijo ahí, no sé los adoradores en que andan cuando se reúnen, que la sombra se mueve hacia donde se mueve la esencia. Estoy diciendo, la sombra se mueve hacia donde se mueve la esencia. Yo soy la esencia y mi sombra me acompaña. Allí va en el suelo mi sombra, allí va. Yo soy la esencia y esa es la sombra. La proyección mía, por efecto de la luz en cualquier superficie, esa es mi sombra, pero yo soy la esencia. ¿Qué significa eso? Que Dios se mueve en todo este universo, en todos estos cielos, en toda esta tierra. Dios se mueve en todos los lugares. Él y su sombra va con Él. Aunque no haya luz del sol, Dios no la necesita, porque Él es la luz del mundo. Amén. Él es luz, Él no necesita sol. Entonces su imagen siempre se verá. Si usted ha leído la Biblia, sabe que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento era sustancia. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que el Nuevo Testamento era primero que el Antiguo. Estoy diciendo eso hoy aquí. Si el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento es primero. La gracia es primero. La gracia es primero que la ley. Después, por la gracia, entonces Dios diseña un programa para ir restableciendo el orden en la tierra y en la gente. Vamos, estoy explicando. Así que la ley tenía la sombra, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. La ley me decía, te voy a regalar esto y te voy a dar aquello y todo. Eso está en la, ¿dónde está en la Biblia? Sí, en la Biblia. Hebreos 10:1 dice eso. Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. Tenía una sombra. Óigame, y la sombra a veces no es muy nítida. Dice que tenía la sombra, no tenía la imagen. La imagen es idéntico a quien la proyecta. La sombra no. En la sombra es como penumbra. La sombra no me hace distinguir muy bien lo que me está ofreciendo el Antiguo Testamento. Yo estoy diciendo que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de los bienes venideros, de las cosas que nosotros vamos a recibir. Que no es el tema que quiero hablar ahora. Tenía la sombra de los bienes futuros, pero no la misma forma, ni la misma imagen, ni la misma representación. Hebreos 8:5. Dice la Biblia que los sacerdotes servían a figura y a sombra de las cosas que estaban en el cielo. O sea que hay figura y sombra aquí en la tierra. Dice, de lo que está en el cielo. O sea que el hombre siempre en la tierra, el hombre de Dios, el pueblo de Israel, los hombres que Dios ha llamado, las naciones que Dios ha llamado, han servido a la sombra de las cosas que son celestiales. Y dice, porque a Moisés Dios le dijo, todo lo que tú vas a hacer, hazlo como yo te lo mostré. Hazlo como yo te lo mostré en el monte. Eso está en Hebreos 8:5. Ahora voy.
Hebreos 9:10 dice, Cristo apareció como un sumo sacerdote de los bienes futuros. Oiga, la ley me habla de bienes futuros, de sombra, pero por un sacerdote humano. Pero la Biblia dice que Cristo es un sumo sacerdote, dice, que apareció con los bienes futuros. Los que estaban en el futuro, cuando era en el pasado, Cristo los trajo a través de un mayor y más perfecto. Oiga lo que viene la palabra, de un perfecto tabernáculo. ¿Sabes lo que es un tabernáculo? Y el tabernáculo no estaba hecho con mano de hombre, dice, sino que ese tabernáculo no es de esta creación. ¿Sabes lo que es tabernáculo? Es una habitación. Un tabernáculo es una casa. Dios, oiga lo que viene de esa palabra. Dios se tabernaculizó. O sea, Dios hizo su morada en ti. Ahora el tabernáculo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El que aparece es Cristo, porque Cristo es el tabernáculo. Él vive en él mismo, él tiene vida propia. Y ese tabernáculo no lo han hecho los hombres. No hay con concreto, cemento, madera, nada de eso. Dice que ese tabernáculo fue hecho ahí arriba, en el cielo. Fue hecho en el cielo. Y es Cristo. Aquí está. Así que en medio de toda esa crisis de muerte, desolación y de pecado, entonces dice, emerge, aparece el postrer Adán, el cual es Cristo. Y por eso es que estamos aquí, porque hemos comprendido todo ese panorama, todo ese pasado. El postrer Adán vino para que en la tierra se suceda lo que se sucede en los cielos. Óigame, el postrer Adán vino para que aquí en la tierra se suceda, ocurra lo que está sucediendo en el cielo. Y Jesús dijo, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como esa voluntad tuya se hace en el cielo. O sea que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso fue lo que él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y él dice, papá, haz tu voluntad como la haces en el cielo, hazla aquí en la tierra. Esa es la oración. Y dijo, y ustedes oren eso. Lo dijo con otras palabras. Dijo, Wendy, cuando ores, ora eso. Di, Señor, que lo que pasa en el cielo, pasa en la tierra. Señor, que lo que está pasando en el cielo, allá arriba, en tu casa, en tu tabernáculo celestial, se suceda aquí en la tierra. Que si allá hay milagro, que no lo necesita, pues Señor, que aquí haya milagro. Que si Dios ve que allá arriba hace falta sanidad, entonces que aquí en la tierra haya sanidad. Que si en el cielo hay abundancia, que aquí en la tierra haya abundancia. Que si en el cielo no hay hospital, entonces que aquí en la tierra no haya enfermos. Amén. Que se haga en la tierra lo que se está sucediendo en el cielo. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Debe ser nuestra oración siempre, Señor. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y eso está en el libro de Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Venga tu reino, dice. Venga tu reino. El reino de los cielos, Jesús dijo, ya se ha acercado. Pero cuando oren, sigan diciendo, venga tu reino. Venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora miren lo que dice la Biblia de Jesús. Dios no es que es muy cómodo. Dios es cómodo. Él está ahí arriba sentado y no le importó nada. ¿Cómo que no le importó nada? Los hijos de los hombres, tú y yo, y todos los que nos antecedieron, dice, participaron de carne y de sangre. ¿Tienes carne y sangre? Tienes carne, tienes hueso, tienes sangre allá adentro. Dice la Biblia, Cristo también participó de eso. Cristo vino en carne, sangre, hueso, y le dolía, y lloraba, y se ponía triste, igual que tú y que yo. Dice que Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el dominio, el imperio, el poder de la muerte.
Yo no sé si me expliqué. Yo hubiera pegado un grito. Yo estoy hablando de la muerte en el Edén. Y ahora dice Lele que Cristo apareció para golpear a quien domina la muerte, a quien tiene el imperio de la muerte, al que ha matado gente por todo el mundo. Entonces dice, aparece Cristo para destruirlo. Y dice Pablo, ahí hay una coma y dice, esto es al diablo. Entonces el futuro del diablo es su destrucción. Amén. Eso es lo que dice allí. No está escrito allí, está aquí. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro? O tu sepulcro, tu victoria, y al revés. Así que destruyó su poder. Cristo destruyó su poder, el poder de la muerte y del diablo. Cristo destruyó su fuerza, y Cristo destruyó su dominio. Entró en su reino, en su dominio. Aquí estoy yo, he venido a enfrentarte en tu propio territorio. Eso fue lo que hizo Cristo. Génesis 1:27 dice, entonces, que Dios creó el hombre a su imagen. Todo esto que estoy hablando es contigo. Y dice a imagen de Dios lo creó. Wow, eso me dejó loco, mira, cuando... Oiga lo que dice, Dios creó al hombre. No se me distraiga que lo que voy a decir a lo mejor lo va a mandar a todo el mundo. O lo va a mandar a estudiar la Biblia. Dios y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Sí? Dios se revela, se manifiesta ocultándose en la carne. Dios se escondió en un cuerpo. Dios se metió en un cuerpo. No podía manifestarse así. O quedas ciego, o caes muerto, o brillas. O él dirá, nadie me ha visto y ha vivido. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué vas a hacer, Señor? Él te dirá, me voy a meter en un cuerpo. Tú vas a hacer eso, me voy a meter en un cuerpo como el tuyo. Para que tú me puedas ver. Así que Juan 1:1 dice así. En el principio era el verbo. Oiga bien, yo se lo leo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o estaba. Y dice, y el verbo estaba con Dios. Pero miren lo que dice. Y el verbo era Dios. Ahora dice, el verbo vino y se hizo carne. ¿Quién? El verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después dice, en ese tiempo el verbo, dice, todas las cosas por ese verbo fueron hechas. Y sin ese verbo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Y la Biblia dice que el verbo es Jesús. Amén. El verbo se hizo carne, dice. Entonces dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y me dice, y el verbo era Dios. Jesús era Dios en el principio. Pero miren lo que dice Juan. Aquel verbo vino y se hizo carne. Jesús se hizo carne. Pero dice más, dice, y cuando se hizo carne, dice, Él habitó entre nosotros. ¿Quién? El verbo. ¿Quién? Dios. Dios se movió entre nosotros y Dios se sigue moviendo entre nosotros. El verbo se sigue moviendo en medio nuestro. Dios está aquí. No podemos negar nunca que Dios está. Entonces dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. 1:18 de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. No puede. Pero miren lo que dice. Lo que sigue. Eso me golpeó muy fuerte. Dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Dentro del Padre. Él mismo. Él lo ha dado a conocer. O sea que ya tú conoces al Hijo y ya tú conoces al Padre. Porque Él está dentro de ti. Se lo dijo a Felipe. Felipe le dijo, todo eso está muy bonito, todo lo que tú predicas, a mí me encanta, muéstrame al Padre y me basta. Y Jesús le dijo, tú no me estás viendo. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, yo soy el mismo. Amén. Eso fue lo que le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén. Porque yo mismo soy. Y después le dice eso. ¿Acaso tú no puedes creer que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Yo soy el mismo. Pero para que tú me conozcas, me he hecho como tú, de carne y de hueso.
Me metí en un cuerpo de carne para poder hablar contigo. ¿Para qué? Para venir a rescatarte. ¿Por qué? Porque yo hablaba con el primer Adán en el huerto. Todos los días yo lo visitaba y tenía relación con él. Y yo extraño eso. Por eso me tabernaculicé y estoy entre los hombres para hacer lo que yo hacía siempre en el huerto del Edén. Ese es mi sueño. Así que 1 Timoteo 3:16 dice así. Dice: grande es el misterio de la piedad. Wow. Pero mire lo que dice. Dios fue manifestado en carne. Dios se metió en una carne. ¿Qué más? Yo con eso es suficiente para entregarme. Dios se manifestó en carne. Y luego dice, fue justificado en el Espíritu. El Espíritu dijo, Él es Dios. El Espíritu dijo, Él es Dios. Yo doy testimonio, yo testifico que Él es Dios. Y después dice así, justificado en el Espíritu. Y los ángeles lo vieron. Ahora los ángeles sí podían verlo cara a cara. Uy, estaban con Él. Y Él dijo un día, yo puedo pedirle a mi papá 12 legiones de ángeles, porque ellos ya me ven, ya me conocen. Ellos saben que yo, ¿quién soy yo? Y Él los mandaría. Y luego dice predicado a los gentiles. ¿A quién predicamos nosotros? ¿A Dios o a Cristo? A Cristo, dice Pablo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Y después, no sé si me sigue. Y después dice, predicado a los gentiles. Dice, creído en el mundo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia. Y después dice, recibido arriba en gloria. ¿A quién recibieron en gloria? La nube los separó de los discípulos. Y subió, y subió, y subió. Varones Galileos que estáis mirando al cielo, dijeron los discípulos, los ángeles. Ese mismo Jesús que subió, Él viene otra vez. Amén. Es Dios en medio nuestro. Amén. Yo no sé si me he explicado en este tiempo hasta ahora. Dice Hebreos, capítulo 1 y verso 3. Dice, Él es, ¿quién? Cristo. Miren lo que dice. Él es el resplandor de su gloria. ¿Se acuerda Moisés? En el monte, ¿qué vio? El resplandor de la gloria. ¿A quién vio? El resplandor de la gloria. Quedé como ciego, el resplandor de la gloria. Cada vez que Dios se presentaba y aparecía el resplandor de la gloria, lo más que podía ver el hombre era el resplandor de la gloria. Oiga, el resplandor de la gloria, Jesús. ¿Qué es lo que veo? El resplandor de la gloria. No puedo ver a Dios cara a cara, pero puedo ver su gloria. Muéstrame tu gloria, dice la canción, muéstrame tu gloria. Yo puedo ver la gloria, el resplandor de la gloria, dice Hebreo. Él es el resplandor de su gloria. O sea que cada vez que Dios resplandece, yo estoy viendo a Cristo. Amén. Y dice más, dice, la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué más quiero yo? Después dice, la misma imagen de su sustancia. Y después dice, la imagen misma de lo que es Dios. Y después dice, la fiel imagen de su ser. Y dice, la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Y al final, la fiel representación de su realidad. Es el mismo. Cuando te paras en el espejo, tú ves que tú eres el que está allá adentro. Lo dice Pablo. Tú te paras en el espejo y te das cuenta que allá adentro estás tú. Quítate y te quitas. Dios se para en el espejo y allá cuando aparece Jesús. ¿Quién eres tú? Pues yo soy tú. ¿Y tú quién eres? Yo soy yo. No sé cómo hablan ellos. Cristo hace, óigame, Cristo hace que Dios se ha manifestado en el mundo visible. Cristo hace que el Dios invisible se manifieste en lo visible. Es la imagen. Sigo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo tiene la identidad y la esencia del Padre. Y usted pregúnteme, ¿cómo puede un invisible tener imagen? No, yo no lo sé. Pero me llegó un texto cuando estaba con esa duda. Señor, ¿cómo tú puedes manifestarte siendo invisible? Y para que te estén viendo. ¿Cómo? Yo preguntaba eso ayer, yo no salí de la habitación prácticamente en todo el día. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Y entonces me llegó un texto aquí, dice, las cosas que tú ves fueron hechas de las cosas que tú no veías. Yo me quedé callado ya. Sí, Señor, yo entendí. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que era invisible. Yo pude dominar los elementos invisibles para crear la tierra, sea, produzca, hágase. Es más, yo te hice a ti. Y no puedo hacerlo conmigo mismo.
Es todopoderoso. El todopoderoso. No hay nadie que sea como él. Así que dice Timoteo 1:6-16. El único que tiene inmortalidad, no muere, venció la muerte, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Cuando es Dios, cuando es Padre, cuando es Hijo, todo el mundo lo ve. Entonces dice, si lo que se ve fue hecho, aquí está lo que me conmovió ayer, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, para mí es imposible mostrarme. Es imposible que yo me muestre. Si yo pude mostrar lo que estaba en lo invisible. El verbo no es un reflejo externo del Padre. O sea que Dios no se parece a la imagen de Jesús. ¿Ok? Sino su perfecta expresión. Así que la imagen de Dios es el Hijo. Colosenses 1:15. A imagen del cual fue hecho el hombre. ¿Oyó lo que dije? ¿Quién es la imagen de Dios? Les expliqué eso ahora. Y Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. ¿Y la imagen de Dios quién es? Es Cristo. La imagen de Dios es Cristo. La imagen misma de su sustancia es Cristo. Y Dios dice, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen. O sea que la imagen del Hijo allá arriba era nuestra. ¿Quiénes eran? Yo no lo sé. Nuestra imagen eres tú. Dios está diciendo a Cristo, que es su Hijo, que está ahí arriba, le dice, nuestra imagen eres tú, vamos a hacer al hombre como tú. No sé si me estoy explicando. Véalo, vea eso, véalo. Vea la película, véala. Así que no te pongas a estar investigando, Dios me hizo como Él. No te hizo como Él, te hizo como su imagen. Y la Biblia dice que la imagen de Dios es el Hijo. Entonces Dios te hizo como su Hijo. Por eso Él nos llama hijos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hijos. Y cuando no éramos hijos, dice, nos adoptó, porque Dios lo que quiere es hijos. Amén. Gloria a Dios. En el huerto del Edén era hijo. Amén. A Dios le gusta ser papá. Amén. Es que ese papá es agradable. Bueno, lo digo yo. Pastor, usted está muerto con ese poco de mujer en su casa. No. Es bueno ser padre. Se siente bien adentro algo ver a los hijos crecer. Así que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria y vivió entre los hombres. El verbo no es un reflejo, dije. Así que la imagen de Dios es eso. La imagen de Dios es Cristo. Y dice, y Él se manifestó en este tiempo para que nosotros pudiéramos comprender que la imagen es la semejanza de Él mismo. Él es Dios. Y Dios dice, esta es mi imagen. Ok, pero no es la imagen de Dios, es la imagen de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y allá arriba, ¿cuál será nuestra imagen? El Espíritu. No, el Espíritu no tiene imagen. Y tú tienes imagen. No, yo soy Dios, soy invisible. ¿Quién tiene imagen? Bueno, el Hijo, vaya, vamos a buscar allá abajo. Y entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo hizo conforme a su imagen. Y dice, más, a imagen de Dios lo creó. Wow. Es que la imagen de Dios, ¿quién? Cristo. No sé si me estoy explicando. La imagen de Dios es Cristo. El verbo encarnado es Cristo. El hombre, por su parte, fue creado según el modelo del cielo, según el modelo encarnado, el verbo, y es por lo tanto la imagen de Cristo. ¿Y a qué vino Cristo? ¿No es a recuperar la imagen de Dios en el hombre? Eso lo dice Pablo por todas sus epístolas. Así que Dios, Cristo, imagen de Dios, el hombre, imagen de la imagen de Dios. ¿Qué dije? ¿Sí me copió eso? Esa es una ecuación. A los que les gusta la matemática, Ariadna dice que Dios, Cristo, imagen de Dios, hombre, imagen de la imagen de Dios. Una ecuación de primer grado, fácil. Las imágenes deben poseer una semejanza. Dios dijo, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Son dos cosas que Dios puso. Imagen y semejanza. Cristo es la imagen, dice, la misma imagen de su sustancia. Y la pregunta que yo me hice, ¿cuál es tu sustancia? ¿De qué estás hecho tú? ¿De qué estás hecho? Porque dice que Él es la imagen de tu sustancia. ¿Cuál es tu sustancia?
Váyanse para química, no los voy a llevar al salón, pero vayan a química. A esta sustancia de la que está hecho el Padre, el Señor Jesucristo lo llamó, le puso un nombre. Cristo le puso un nombre a la sustancia. No fue el profesor de química que me dio clase a mí. Cristo le puso nombre a la sustancia. Vaya a Juan 4:24. Ahí está el nombre de la sustancia. Es que ellos no trabajan de manera aislada. Todo está muy ordenado. Juan 4:24 dice que Jesús le dijo a la mujer, Dios es espíritu. La sustancia es el espíritu. El espíritu es el que le da la vida al cuerpo, es la sustancia. El espíritu es el que te mueve. El espíritu es el que dentro de ti te hace hacer todo lo que tú haces. Esa es tu sustancia. Dice la Biblia que el hombre espiritual tiene esa sustancia. ¿Cuál? El espíritu. Mire lo que dice. Dice que Jesús le dijo a la mujer, Dios es espíritu. ¿Está ahí? Sí. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarlo en carne. No. Hay que matar la carne, adoradores, ¿verdad? Hay que matar la carne para adorar en la carne o para adorar en el espíritu. Para adorar en el espíritu. Dice, eso es necesario. Es una necesidad. Es una necesidad para mí que mi adoración sea en el espíritu, no en la carne. Y alabaré. Yo me quedé más allá de Jaime Murrer. Entonces, estoy diciendo eso. Y si Jesucristo es la imagen misma de la sustancia, oiga, si Jesucristo es la imagen de la sustancia es el espíritu. Me están agarrando miren lo que voy a decir. Miren lo que voy a decir. Estoy diciendo que Jesús le dijo a la mujer, Dios es espíritu. Así que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu. Y luego dije que si Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de la cual está hecho el Padre, entonces, que es el espíritu, entonces Jesucristo también es espíritu. Porque papá espiritual, padre, hijos espirituales. Yo voy a repetir lo que dije, porque Vanessa no dijo amén. Estoy diciendo que si Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de la cual está hecho el Padre, que Jesús dijo que es espiritual, entonces Jesucristo tiene que ser espíritu. El verbo era un espíritu. No era un pedazo de carne que se metió ahí. El verbo era un espíritu, se metió en la carne. Grande es ese misterio de la piedad. El verbo se metió. Mira lo que dice Hebreos 12:9, pues. Dice que el Padre eterno es el Padre de los espíritus. Y si Jesús es hijo del Padre, el Padre es su papá, entonces papá Dios es el Padre de Jesús, que es un espíritu. Sí, no terminé, sigo. Dice que si Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de la sustancia, el Hijo del Espíritu, Él es Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia, papá? 2 Corintios 3:17. Gabriela, papá, ¿dónde está eso en la Biblia? 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. ¿Lo estás leyendo? Léelo conmigo y dale al pie así, mira. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Amén. Dios es Espíritu, el Espíritu es Espíritu, y ahora, hoy, Jesús es el Espíritu. Él es todo, ellos son todo. Yo me estoy explicando. Amén. Ok. Dice que Cristo es la imagen de Dios. Eso lo dijimos ya. 2 Corintios 4:4, otra cita más para ti. Jesús es la imagen de Dios. Juan 10:30 dice, ¿sabes una cosa? Yo y el Padre uno somos.
si el Padre es espíritu y Jesús es espíritu, pues yo y el Padre, mi Padre y yo somos uno. Entonces Felipe, Juan 14:8, le dice al Señor, muéstranos al Padre y eso me basta para yo creer en ti. Y Jesús le dice, el 9 de Juan 14, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y ustedes no me han conocido. Muéstrame a tu papá, le dice Felipe, muéstrame a tu papá. Y él le dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y tú no te has dado cuenta que yo soy tu padre. Y dice más, el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá, dice él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después le hace una pregunta, ¿no crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Ahora le dice, créeme, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Estamos preparando una sustancia aquí. Así que eso es lo que dijo. Pero mire lo que dice Filipenses. Filipenses 2:6 dice, él, ¿quién? Cristo, siendo en forma de Dios, Cristo tenía la forma de Dios, era un espíritu, la apariencia de Dios, dice, se despojó y tomó la forma de hombre. Dice, la imagen de Dios en el hombre es un creyente revestido de un nuevo hombre. Colosenses 3:10. Dice, vístete del nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre, cuando el viejo hombre es Adán, quítate esa ropa de Adán y dice, vístete de un hombre nuevo. Dice que es Cristo. Y luego dice, eso Romanos, Colosenses 3:10, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según la imagen de Dios. Y dice, en la justicia y en la santidad. Lo que perdió Abraham en el Edén fue la justicia y la santidad y lo perdió por el pecado. Ya no tenía justificación y era pecador, no era santo. Y Pablo dice, ahora ustedes abracen la justicia y abracen la santidad, vístanse del nuevo hombre que Dios puso en el huerto en el principio. Pero ese hombre no está. Pero está Cristo, que es el postrero Adán, y ese es el ejemplo. Así que, ¿cuál es el destino tuyo? El destino tuyo es ser semejante a Cristo. El destino de la iglesia, del creyente, de los que abrazamos la fe, es parecernos, y eso está en mi Biblia, es parecernos más a Cristo. Dice Romanos 8:29, a lo que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen del Hijo. Así que nosotros estamos llamados a ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Dice más. Dice que esto tiene que ver con la vida en el espíritu y no con la vida en la carne. Porque hay dos tipos de vida. La vida en la carne, que es la que nos dejó Adán, celos, pleita, contienda, idolatría, qué sé yo. Y la vida en el espíritu, paz y gozo. Dice, el fruto del espíritu es amor, etc. Usted se lo sabe. Entonces dice que debemos vivir la vida del espíritu. Romanos 8:2 dice, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado que tenía Adán, que fue el que nos inculcó y nos libró de la muerte. Ya no estamos muertos, no podemos morir. Y dice que el que cree no muere eternamente. La vida espiritual nuestra está asegurada en Cristo. Y es más, esta vida continuará por toda la eternidad. La vida que tenemos como seres humanos sin pecado, porque para eso estamos esperando la boda del Cordero. Amén. Y entonces cuando nuestro cuerpo sea transformado como el de Cristo, dice, aquí está, como el de Cristo, seremos semejantes a Él, nos parece, todo será como en el principio. Así que Él transformará nuestro cuerpo mortal, el de muerte, en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Dice, ¿cómo se logra eso? Dice, somos transformados en su misma imagen por el Espíritu, 2 Corintios 3:18. Él nos va transformando poco a poco. Romanos 5:14 dice que Adán es figura, el postrero del que había de venir. Sombra, la sombra, aquí entro en lo último, la sombra, dije, no tiene ni carne ni hueso y tampoco tiene cuerpo. La sombra es una proyección. Ahí está. Y estoy diciendo que la sombra no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene hueso. Adán perdió la imagen y perdió la sombra que estaba en él. Salmo 121 dice, si es sombra,
Ahora viene la aplicación de lo que quiero enseñarles hoy. Dice Salmo 121. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Todo lo que dije es para llevarte a esto último. Es que me voy a morir, que estoy enfermo, que tengo cáncer, que tengo sida, que no sé qué más, X, la pandemia, el virus, la cosa. Y aquí estoy diciendo lo que dijo el salmista, Salmo 121. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Aquí está, esta es mi mano derecha. Jehová está conmigo aquí al lado. Es una palabra de fe hoy para nosotros. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él está contigo. Cuando tengas duda, cuando tengas temor, cuando tengas angustia, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y dice más, dice, si es tu sombra a tu mano derecha, donde tú vas a tu sombra, eso significa que Dios no se aleja nunca de ti. Él siempre está contigo. Porque no abandonaste, no. Él siempre está a tu lado. Porque tu sombra, donde tú vas, va tu sombra. Donde tú vas, tu sombra va contigo. Y dice la Biblia, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén. Así que cuando los impíos te señalen, te critiquen, te digan, tú sabes que allí está el Señor escuchando todo lo que ellos dicen. Y Dios hará justicia. Yo no sé cuándo. Amén. Mire lo que dice. Este es bien bello. Mi mamá me lo decía. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ve que no dice la sombra del diablo? ¿Ve que no dice que la sombra de los muertos? ¿Ve que no dice que la sombra de los santos, ni de la Virgen María, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Lucas? Dice la sombra del Omnipotente. El Omnipotente es el que tiene todo el poder, y ese solamente se llama Jehová de los ejércitos. Es Dios, es nuestro Señor. Amén. No es Alá, no es Alá, no es Mahoma, no es Mahoma, no es Confucio, no es Siddhartha, no. Es Cristo Jesús. Rey de reyes y Señor de todos los señores. Tiene todo el poder. Así que el que habita el abrigo del Altísimo, el habitar es un lugar. El que habita, el que vive en un lugar, el que vive bajo la sombra. O sea, es que vamos a mudarnos hoy si no nos hemos mudado. Yo quiero mudarme ahí bajo la sombra. El que habita, es que esa es mi casa. Yo salgo y regreso y me meto bajo la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo habito allí, entonces yo estoy morando bajo la sombra, la protección, el cuidado de Dios. Amén. Dice eso, dice, mora bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un lugar de protección, un lugar seguro, un lugar de refugio en contra de todos los ataques del enemigo. ¿Dónde me iré? No hay dónde ir. ¿A quién más tengo yo en los cielos? Dice el hombre. Salmos 17:8 dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dice Cantares 2:3. Me muero por sentar. Eso me encantó. Eso no lo pueden escribir ustedes de otra forma. Me muero por sentarme a tu sombra. Esa es la versión que dije. Hay muchas versiones, pero esa me rompió porque es como enamorado. Es como enamorado. Mi amado es un manzano entre los árboles silvestres y yo me estoy muriendo por estar sentado bajo la sombra de mi amado. Amén. La sombra de Dios es que si está la sombra, está Él. O sea que la sombra de Dios es su presencia. No te dejaré, sino que yo estaré contigo todos los días de tu vida. La sombra de Dios es la presencia de Dios contigo. No te dejará nunca. No te desampararé ni te dejaré, así como estuve con todos los antiguos, yo estaré contigo. Amén. Dice más, dice que los tiempos se han tornado difíciles. Todo se ha puesto difícil. Y la nube de la sombra de Dios, oiga, todo se puso difícil cuando Moisés estaba en la tierra y Moisés comenzó a subir poco a poco el monte Sinaí para tener un encuentro con Dios. Pero mientras él subía, la sombra del Altísimo cubría a Moisés. Algunos dicen que ese salmo lo escribió Moisés.
cuando iba ascendiendo a la montaña y podía sentir la presencia de Dios en su vida. De hecho, estuvo 40 días bajo la sombra del Altísimo, viendo la gloria, el poder, la majestad de Dios allá en ese lugar. Así que el terror de la noche, no tendrás temor del terror de la noche, dice la Biblia. El Salmo 91 dice, no tendrás temor del terror de la noche. O sea que hay terrores en la noche. Dice, no habrá problemas con las flechas, dardos de fuego, dice la Biblia, que lanza el enemigo. No tendrás problemas con esa flecha que te lance. Dice que la pestilencia que se mueve en la oscuridad, ni pestilencia que ande en la oscuridad. O sea que la peste, la plaga, los virus, la pandemia se mueven en la noche. Dice, no tendrás temor a la muerte que destruye durante el día. Aquí que murió avaliado, que murió acribillado, que murió así, que murió asado, que lo mató un carro, que lo mató. No tendrás temor a la muerte durante el día. Así que muchos morirán, y dice la Biblia, y tú vas a ver cómo caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar eso. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Usted verá morir a 1, a 2, a 3, a 10, a 1000, a 10,000, pero a ti no te tocará. Eso es lo que dice este libro. Eso es una palabra de fe. Eso no es una contra. Es posible que muera, pero dice la Biblia, Él estará conmigo si muero. Él estará conmigo si hay peste. Él dice, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Él dice eso. Dice, eso está en la Biblia. Dice, muchos morirán, pero a ti no llegará. Dice, en el lugar secreto, bajo la sombra, en la habitación donde el Señor está contigo. Óigame, lo repito porque terminando. En el lugar secreto. En el lugar secreto, bajo la sombra, en la habitación donde el Señor está contigo, no te llegará el mal. No tocará la plaga tu casa. Dije, no tocará la plaga tu casa. Estoy diciendo que la plaga no puede tocar tu casa. Dice, porque hay ángeles cerca de ti. El Salmo 91 lo dice, hay ángeles cerca de ti. Dicen que este salmo también se escribió cuando había una crisis, una peste en Israel, y David escribía eso viendo todo lo que acontecía a su alrededor, y él confiaba en la sombra del Altísimo. Entonces, los ángeles están cerca de ti. Es que esa sombra. Ahora está el Espíritu Santo. Dice, y no vas a tropezar. Él te guarda de la caída. Dice, Él te librará de la angustia. Y si tú le invocas en el tiempo de la angustia, Él estará contigo. El Señor te librará, dice, verá su gloria en tu vida y te saciará de vida. Y luego dice al final, te mostraré mi salvación.